Hola amigos, buenos días. Pues en este espacio de Cábala, platicando sobre lo que aprendo en mis clases. Una sabiduría de 3800 años, una sabiduría la más antigua que hay, una sabiduría que nos enseña sobre el alma. Una sabiduría que nos enseña a visualizar la realidad como realmente es y sobre todo que nos enseña que lo importante de haber nacido es redimir el alma. Porque cuando tú redimes el alma te acercas a la energía más grandiosa que hay, a la energía poderosa, a la energía eterna e infinita del Santo bendito sea. Ese finalmente es el objetivo de haber nacido, amigos. Uno a veces se pregunta el plan de vida, ¿cuál es mi propósito? Pues ese es el propósito, un propósito supremamente elevado. Cuando uno descubre, va caminando en la vida, uno se da cuenta que el propósito es ese, unirse con la fuente, unirse con el todo. No hay otro propósito más que ese. Y todos los caminos buenos llevan hacia allá. Y uno descubre que al clarificar o al limpiar, digamos, las virtudes, al descubrir las virtudes del alma, al ir trabajando en las virtudes del alma, al ir trabajando en los dones del alma, eso te va dando una profundidad absoluta. Una profundidad absoluta y donde te lleva eso finalmente es a eso, a la redención. Pues cuando uno hace lo que quiere, hace lo que le toca hacer y lo hace con amor y lo hace con devoción y sobre todo uno sabe que eso tiene una entrega y una ayuda y un servicio al otro. Ese es el plan porque esa es la conexión finalmente amorosa con todo lo que hay, con todo lo que somos, ¿no? Que somos, tenemos en el ADN la energía del Santo bendito sea. Y hoy precisamente hablábamos de eso, hablábamos de una de las partes del alma, de las dimensiones del alma que nos habla de la comunicación y que nos enseñan cómo es una comunicación elevada, que nos enseñan qué es una comunicación elevada. Una comunicación elevada es cuando se utilizan las palabras para poder comentar, para poder decir, para poder aclarar qué es lo que necesito decirte o lo que necesito explicar o lo que necesito comprender o lo que necesito saber, ¿no? Yo creo que la comunicación es una de las formas más importantes en que podemos relacionarnos los seres humanos, si no es que es la más importante. Entonces en esa comunicación, nos decía mi maestro, hay palabras, digamos, que pueden significar una revelación, y el lenguaje se compone de diferentes aspectos en donde hay niveles, digamos, en la forma en que usamos las palabras, en que decimos las cosas, en que explicamos, en que ayudamos, en que podemos también tener un acto de ternura, de compasión. Y en ese lenguaje podemos mover la energía, digamos. No es lo mismo el lenguaje concreto que usamos, por ejemplo, cualquiera de nosotros, a un lenguaje mucho más poético, a un lenguaje mucho más profético, a un lenguaje mucho más elevado en el plano de la conciencia, en donde son estas personas que hablan y cuando hablan, hablaron, pero hay un movimiento que uno ve de lo que dicen y de la profundidad de su conocimiento expresado en palabras. Y nos decía mi maestro, cuando se conjuga el aliento, el soplo divino, cuando se conjuga el pensamiento, cuando se conjuga el amor, la inteligencia elevada, las buenas palabras y el buen lenguaje, estás moviendo la energía. Absolutamente es así. Y nos ponía ejemplos de cómo es el lenguaje, por ejemplo, de Moisés tenía un lenguaje profético, un lenguaje en el cual él hablaba y a través de la palabra él movía, porque él tenía una cercanía muy grande con el Santo bendito sea, y su fuerza y su luz era muy poderosa.
Entonces esto es muy bonito y esto es maravilloso porque la cábala los enseña eso, a utilizar el lenguaje, a utilizar las palabras de manera correcta para llegar al corazón de la gente. Y yo he visto muchas personas que me hablan y es como que lo sientes en el fondo de tu ser lo que te dice, o sea, sientes su mirada, sientes su intención, sientes lo que sale de su boca y dices, ay, qué maravilla, o sea, cómo puede decir esos mensajes tan amorosos y tan perfectos. Entonces, y son personas que tienen un alto nivel de conciencia y que utilizan las facultades y las virtudes de la manera más elevada, siempre con el propósito de dar, de otorgar, de comunicar, de relacionar, formas importantísimas de la enseñanza de la Cábala. Enhorabuena.